¿Cómo están? Soy Irma Gutiérrez. Gracias por su comprensión derivada de la falla técnica. ¿Sabían que se cree que el gran pintor griego españolizado, apodado el Greco, padecía una enfermedad que influiría a pintar cuerpos humanos alargados? Les platicaré de ello mientras dibujo. El Greco, o el griego, apodo por el que es ampliamente conocido Domenicos Theotokopoulos, nació en 1541 en Candía, capital de la isla de Creta, hoy Heraclión, en Grecia. En aquella época pertenecía a la República Veneciana. Es considerado uno de los grandes genios de la historia del arte. Sus alargados y desproporcionados cuerpos humanos con pinceladas seguras e intensas, aunado a una extraña paleta de colores sombríos y desabridos, junto a un original blanco, contrastado con vibrantes y violentos rojos y azules, le permitió convertirse en el máximo representante del manierismo pictórico español, ese estilo artístico donde se deforma la forma humana. Visionario y único, es considerado el padre del artista moderno, adelantándose a los impresionistas. Exitoso e incomprendido a la vez, pero olvidado al poco tiempo de su muerte, fue revalorado 3 siglos más tarde, en pleno siglo XIX, por los seguidores de las corrientes artísticas del expresionismo alemán y vienés, cuyas obras representaban de manera subjetiva una distorsionada realidad. Sobre el Greco, ya en ese controvertido siglo XIX, el pintor y grabador francés modernista Édouard Manet expresaría: «Fui al Museo del Prado buscando a Velázquez y me encontré al Greco». Se decía que tenía una enfermedad mental, asignándole por algunos astigmatismo, anomalía en los ojos afectando una irregular curvatura de la córnea que alteraba la realidad al percibir imágenes deformadas y con poca claridad en su entorno. La forma de pintar alargando el cuerpo, muy especialmente las manos en su obra, refuerza aún más la originalidad que lo destacaba en esa época y en el lugar lejos de donde naciera. Se conoce poco sobre su familia. Su padre se llamaba Giorgio y su hermano mayor Manusos. Hombre de recursos al ser recaudador de impuestos por alrededor de 20 años, quien incluso ejercería la piratería contra los turcos a través de una patente de corso, bajo la aprobación del duque o duque, quien era el líder y dirigente supremo. La patente de corso era un documento aprobado y entregado por las autoridades donde se autorizaba a propietarios de navíos a atacar a barcos. El artista se forma primeramente en Grecia como pintor de íconos popbizantinos, de gran demanda en aquella época, llegando a ser muy reconocido. Este estilo tan popular era considerado una extensión de la pintura de íconos tradicional, ortodoxa y griega, de siglos atrás, durante la Edad Media. Sin embargo, su ciudad le queda pequeña, trasladándose a Venecia, por la facilidad de estar Creta bajo el dominio de la República de Venecia y en donde por aquel entonces vivían unos 4.000 griegos. Es en Venecia, el centro artístico más importante de ese tiempo y cuyas pinturas eran caracterizadas por su colorido, donde conoce la obra de Tiziano, de quien tendría gran influencia, así como de los artistas Tintoretto y el Veronés, artistas que junto a la obra de Miguel Ángel, fallecido en 1564, fueron los que más influyeron en su pintura, interesándose particularmente por el manierismo. Con 25 años, el Greco se diferenció de artistas cretenses en Venecia, los llamados madoneros, por pintar madonas o vírgenes al estilo bizantino, añadiendo elementos italianos, convirtiéndose en un pintor veneciano. 3 años después se trasladaría a Roma, donde 6 años atrás fallecería el divino Buonarroti. Es en Roma, la llamada Ciudad Eterna, que por ayuda del pintor miniaturista Julio Clovio, vive en las habitaciones de los criados de uno de los mecenas más importantes de su tiempo, el cardenal Farnesio, en el palacio con el mismo nombre, donde estudiaba las colecciones del cardenal y de su bibliotecario Fulvio Orsini, poseedor de una importante colección de pintura, siendo posteriormente expulsado sin saber con certeza la razón. Sin llegar a destacar en ese competitivo mundo artístico, se aferraría a su independencia artística.
Aunado a esos problemas, comienza a hacer no pocas enemistades al tener la osadía de criticar y menospreciar la obra del gran Miguel Ángel Buonarroti, pese a tener una antigua opinión sobre él, como escultor y como pintor, al decir, según se cree y conoce por terceros y escritos, que no sabía pintar, entre otras críticas, colocándose él mismo en una situación incómoda y siendo menospreciado, especialmente por aquellos que defendían y admiraban la obra del maestro, uno de los grandes representantes del Renacimiento italiano e innegable genio del arte. Aún más, se cree que llegó a expresar sobre el juicio final en la Capilla Sixtina que en caso de destruirse él podría hacerlo mejor. Irónicamente, es en una de esas tertulias del bibliotecario llenas de eruditos de otras nacionalidades en el Palacio del Cardenal, donde conoce al joven clérigo español don Luis de Castilla, hijo del deán de la Catedral de Toledo, que lo llevaría a dar un giro en su vida al trasladarse a la ciudad de Toledo. Don Luis se convertiría en su amigo y defensor durante el resto de su vida, llegando incluso a ser el albacea de su testamento. Finalmente, en 1570, tras permanecer 7 años en Roma, se traslada a esa ciudad, única donde por 4 siglos coexistieron cristianos, musulmanes y judíos, en una España cambiante que vivía el llamado Siglo de Oro. Esta decisión fue motivada por un encargo de un retablo para la iglesia de Santo Domingo el Antiguo, donde desarrollaría su peculiar estilo. Sería en esa ciudad donde produciría la mayor parte de su obra y donde triunfaría, recibiendo al poco tiempo sus 2 primeros encargos. El retablo, o tabla que se coloca detrás, es una estructura compleja con temas religiosos en donde se combinan armoniosamente la arquitectura, escultura y la pintura encima del altar. Son generalmente construidos en madera dorada y policromada, en la que se añadía color, encontrándose en México ejemplos de estos impresionantes en sus innumerables templos católicos. De su vida privada se conoce muy poco. Se sabe que al poco tiempo de su llegada a Toledo iniciaría una relación con doña Jerónima de las Cuevas, sin existir hoy en día datos sobre su matrimonio, concebiendo a su único hijo reconocido, Jorge Manuel, quien llegaría a ser pintor como su padre, además de arquitecto y ensamblador de retablos, convirtiéndose en 1625 en el maestro de obras, escultor y arquitecto de la majestuosa Catedral de Toledo, encargándose de la construcción de la capilla mozárabe y de la capilla de las reliquias. De igual manera, trabajaría en el edificio del Ayuntamiento de Toledo. Es en esa capilla donde aún se realiza el rito hispano-mozárabe. Los mozárabes eran los cristianos en territorio islámico. Sobre Jerónima de las Cuevas, se cree que es el personaje retratado en el lienzo La Dama del Armiño, cuya autoría ha sido ampliamente discutida y tradicionalmente considerado al Greco como su autor. Actualmente este cuadro forma parte de una colección particular en Inglaterra. En aquella época, a los hijos naturales se le llamaban bastardos. Este griego españolizado, de carácter complicado y fuerte, ambicioso, con buena educación, arisco, contradictorio, extravagante, malhumorado, pasional, poseedor de un enorme ego, a quien le gustaba hacer lo que le dictaba su voluntad y amante de la buena vida. Un artista misterioso envuelto en misterios. El Greco deseaba convertirse en el valorado pintor de la corte al momento en el que el rey Felipe II, conocido como el Prudente, en cuyos territorios nunca se ponía el sol, durante su reinado en pleno Siglo de Oro, y quien fuera hijo del emperador Carlos V y de la bella Isabel de Portugal, más famosa al fallecer, le encomendaría unas obras para el monasterio del Escorial. Pero estas pinturas, la adoración del nombre de Jesús y el martirio de San Mauricio, no fue del agrado del monarca, quien ya nunca volvía a contar con el artista, siendo ello una gran decepción para éste. Entre las esposas de este monarca, Felipe II, se cuentan María I de Inglaterra, la conocida María Sangrienta o María la Sanguinaria, o Bloody Mary. Siguiendo el dicho que dice, cuando una puerta se cierra, la otra se abre, es en Toledo donde el Greco triunfaría considerándose un prolífico pintor, constantemente solicitado por un no menospreciable número de aristócratas y eclesiásticos toledanos, personajes influyentes, cultos y dispuestos a pagar las exorbitantes cifras que pedía por su obra,
y con quienes establecería relaciones de amistad y protección. Sin embargo, fue debido a estos excesivos precios que en algunos casos fue motivo de varios litigios. Una de las singularidades de la toledana ciudad real, ricamente envuelta en misticismo, leyendas e historias, es de ser la única ciudad mencionada en una de las obras clásicas de la literatura universal, Las Mil y Una Noches, de origen persa, que es una compilación de leyendas conocida como Las Mil Historias. El pintor generaba grandes ganancias para perderlas rápidamente en una vida ostentosa. Un conocido suyo llegaría a decir: era extraordinario en todo y tan extravagante en sus pinturas como en sus costumbres. Sobre su famoso lienzo, el enorme e impactante cuadro de El entierro del conde de Orgaz, pintado en 1586, se encuentra en la capilla de la Concepción sobre su tumba, donde aparecen rostros conocidos suyos, con vestimenta contemporánea, pese a retratar un evento ocurrido en 1323. El Greco se pintó en el cuadro al lado izquierdo, entre el público siendo el único mirando fijamente hacia el espectador. Igualmente aparece su hijo Jorge Manuel, quien lleva bordado su año de nacimiento en su pañuelo. Debido al carácter caritativo y benefactor del difunto, se decía que el día de su entierro, San Agustín y San Esteban lo tomaron en brazos, colocándolo cuidadosamente en su sepulcro. Se decía que no bocetaba y pintaba directamente de manera impetuosa, recordando un poco a Miguel Ángel. Esto se conoce gracias a las radiografías a sus pinturas, siendo la tefatana y la tela de mantel su material de soporte. Durante sus últimos años pintó 2 famosos paisajes de Toledo y un cuadro de origen pagano mitológico griego, Laocoonte, temática inusual en una religiosa España y con la misma ciudad de Toledo como fondo. Saltando en el tiempo, su lienzo conocido como La Trinidad inspiraría el cuadro Guernica de Picasso. Al poco tiempo de fallecer a los 73 años, el 7 de abril de 1614, su obra cae en el olvido en un tiempo que marcaría el principio de la decadencia de la ciudad toledana y de España. Fue enterrado en la iglesia del convento de Santo Domingo el Antiguo, desconociéndose si sus restos continúan ahí o fueron trasladados a la iglesia de San Torcuato, hoy desaparecida, construida por Jorge Manuel. Y bueno, ¿qué opinan de su vida? Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y activen la campanita para recibir notificaciones. Buenas noches y espero haber dibujado una sonrisa en sus rostros.